Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Well, I hope you had a good time yesterday to rest, and I hope you feel strong today for having a new day full of emotions. We are going to go on working on these key aspects in order to be more human in our care, in our healthcare. We are going to start with this first table. We have this conference, we are going to have with us Dr. Eli Azoulay, and we are going to have Angela Alonso, doctor and the patron of this foundation. Good morning. Well, we go on in this second day. And we have surprises also for today. And we have the honor to have with us one of the most important people in the intensive care unit. So for us doctors, well, he does not need any presentation because he's super well known in our world. Dr. Eli Azoulay, he is already part of our lives and a part of our knowledge. So when I asked him how he would like to be introduced, it was a surprise for me because he told me just 3 things. If you want to say something about me, say 3 things. I'm a professor of intensive care in Paris, in the university. I'm the president of the European Association of Intensive Care, and I'm also the director of research. Multicéntrico colaborativo para mejorar la efectividad de la comunicación con los familiares de los pacientes críticos. Que una persona con el currículum de Eli Azoulay me diga solamente estas 3 cosas, una persona que tiene, si metes su nombre en PubMed, tienes más de 600 entradas con su nombre, con más de 90 artículos como primer autor, que ha participado en inmensos y grandísimos y muchísimos proyectos de investigación en el mundo de la medicina intensiva en amplios ámbitos y que es referencia para todos los intensivistas del mundo, que solo me diga estos 3 puntos, me hizo pensar que realmente cómo queremos ser recordados como personas que trabajamos para la docencia, para la investigación, para la atención a los pacientes y a sus familias que están a nuestro cargo y para difundir todo esto. Yo creo que eso define a un gran profesional como es el doctor Eli Azoulay. Y para nosotros es un honor y un privilegio tenerle con nosotros hoy. So, Dr. Azoulay, thank you very much for being with us today, this morning, in the second Congress of Healthcare Humanization. Gracias por estar con nosotros en este segundo Congreso para el Cuidado de la Salud. Es un placer, muchísimas gracias por esta presentación y voy a presentar datos sobre cómo podemos ser quizá un poco más humanos en las UCIs, pero cuando nos hacemos estas preguntas yo creo que también tenemos que recordar a todo el mundo que nosotros ya somos humanos, que hay muchos esfuerzos que se han hecho y que tenemos que hacer hincapié en todo lo que se ha hecho por encima de aquello que deberíamos hacer. Yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés, no tengo un respeto profundísimo por la sociedad española y por mis colegas y por Gaby, que ha invertido tanto en este campo de la humanización del cuidado, de los cuidados intensivos. Y como ya saben, por supuesto, hay mucho que hacer y ser muchos supone una gran fortaleza. Me gustaría darle la felicitación a Gaby y darle las gracias por todo lo que hace y también por esta invitación. Por lo tanto, hemos dicho y decimos muchas cosas acerca de la pandemia, pero antes de la pandemia ya estábamos en una situación en la que podríamos hablar de qué significa ser un paciente de la UCI. Ser un paciente de la UCI muchas veces se puede ver como una pérdida de identidad personal. Normalmente no conocemos las personalidades de los pacientes, no conocemos sus intereses, no conocemos a su familia, no conocemos a su cultura, simplemente sabemos que el paciente de la sala 9 tiene un síntoma como este o tiene una enfermedad de este tipo y le ponemos en cuidados intensivos.
Por supuesto, estamos hablando, por ejemplo, hay tratamientos que son muy importantes, pero creo que tendríamos que pensar más en quiénes son nuestros pacientes como personas. El problema en las UCI también tiene que ver con los uniformes, con la ropa estandarizada, con el delirium, con la incapacidad de comunicar, con una higiene limitada y con que el paciente no tiene sus gafas y no podemos controlar el entorno. El paciente no puede controlar el entorno, no puede controlar ninguna acción, no puede potenciar su bienestar, no pueden hablar por ellos mismos y estamos en una situación en la que tenemos que apoyar al paciente, pero al hacerlo también necesitamos proporcionar un cuidado centrado en la familia, porque los miembros de la familia son realmente hay que tener en cuenta que existe una relación entre el doctor y el paciente, pero esta relación también se amplía al miembro de la familia. Así que no solamente tenemos al paciente y a la familia, los tenemos a todos. Y nosotros no somos solo los doctores, sino que somos doctores, enfermeros, enfermeras y el resto de los profesionales de la salud, es decir, un equipo interdisciplinar, es decir, somos un grupo de personas que cuidamos a otros. Y es muy importante hacer hincapié en que no todos los profesionales de la salud dedican tiempo a estar en las salas y en las plantas. Lo más importante es para nosotros el pasar tiempo, dedicar tiempo honrando la dignidad. Honrar la dignidad, respetar la dignidad es darle a nuestro paciente y a sus miembros de la familia una sensación profunda de que no son objetos, que realmente estamos tratándoles como personas, como colegas, como compañeros, como personas. Y así es como podemos honrar la dignidad. Antes de la pandemia, se publicaron muchos artículos que hablaban de la deshumanización en las UCI, la pérdida de identidad, la pérdida de la capacidad de comunicar y de defenderse uno mismo, la falta de presencia familiar por el tema de las horas restrictivas de visita, la pérdida de control, porque no siempre compartimos con ellos las decisiones, los pacientes, la pérdida del respeto, de esto se ha hablado mucho, la pérdida de privacidad, la pérdida de situaciones. Una situación que se da en la que las personas se sienten avergonzadas y a veces también las investigaciones parecen como una explotación. Y por supuesto todo esto es no intencionado. Sabemos que todos hacemos muchos esfuerzos, pero en lugar de tener a todo el mundo pensando así, hay que pensar que sigue siendo una minoría de pacientes y de miembros familiares. Pero es que uno ya es demasiado y tenemos que de verdad rehumanizar la UCI. Y rehumanizar la UCI no es tener a un paciente escondido detrás de un montón de máquinas y de dispositivos y de monitorizaciones. Claro que sí, por supuesto, necesitamos todo eso, pero el paciente tiene que estar en un primer plano y el doctor, antes de irse de esa sala, tiene que hablar con el paciente. Ser humano también significa restaurar la comunicación, incluso cuando el paciente está entubado o está con un respirador o está sedado. Y esto es muy importante para el paciente y para los miembros de la familia, pero también es muy importante para nosotros como personas, porque sabemos que si perdemos esta interacción, también perdemos nuestra capacidad de comunicarnos y de ser normales en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, incluso entre nuestros colegas. De verdad necesitamos que luchar en contra de esta desensibilización. Claro que tenemos excusas, por supuesto, la carga de trabajo, el estar quemados, el burnout, la política tan restrictiva de visita que estaba ahí antes también del COVID, y también a veces nos perdemos, nos falta información importante, pero de verdad tenemos que pensar en todo esto y restaurar estos elementos que establecen y hacen que nuestras relaciones con los pacientes y con los familiares sean más humanas. Los familiares son benevolentes y tenemos que verles como colegas, como compañeros, no son visitantes, se preocupan por su ser querido, tienen muchísima presión porque tienen la sensación de que vamos a tomar decisiones apoyándonos en ellos, por supuesto, que vamos a compartir con ellos, pero a veces estamos teniendo modelos diferentes y sabemos que no siempre estamos
proporcionando una comunicación adecuada. Sabemos que a veces los familiares sienten que no somos profesionales y es muy interesante escucharles para ver cuáles son sus motivaciones, y a veces los familiares tienen conflictos dentro de la familia o con nosotros y tenemos que entender cuáles son estos conflictos y qué nos dicen. Todos conocemos el síndrome de la familia de UCI. Es el síndrome post-UCI, que es el resultado de todo lo que acabo de mencionar. Y esto incluye elementos de falta de sueño, de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático cuando salimos de la UCI, y a veces, desgraciadamente, duelos complicados y prolongados. Es muy interesante porque también sabemos que para los pacientes tenemos un síndrome muy común en la UCI, que es el fallo respiratorio agudo, y sabemos que cuando vemos a los familiares y a los pacientes después, 3 o 6 meses después de que salgan de la UCI, si han sobrevivido, vemos que los familiares están en una situación incluso peor que los pacientes. A los pacientes les va bien, pero los familiares están en una situación en la que tienen niveles muy elevados de trastorno de estrés postraumático, y ese fue el caso en el COVID, y sabíamos, pero también lo sabíamos antes del COVID. En el momento del COVID, todo lo que estaba bien no desapareció, pero sí se redujo por las oleadas, por nuestra incapacidad de dedicar tiempo, por las decisiones de los hospitales de impedir que los familiares tuvieran visitas. Por supuesto que eso nos lo saltamos, claro que sí, pero era lo que se recomendaba, y había muchas UCI que limitaron o impidieron visitas de los familiares. Y sabemos que en las 2 primeras olas todos los pacientes estaban entubados. Estábamos sobrepasados totalmente. Las decisiones gubernamentales de que no hubiera visitas en la UCI se implementaron en muchísimos lugares, y por supuesto que hubo ajustes para cuando la persona estaba al final de su vida, pero realmente las limitaciones eran enormes. También los cuidadores, los enfermeros, enfermeras, los médicos, fisioterapeutas, todo el mundo en la UCI estaba realmente en una situación muy difícil. Es imposible dar un cuidado al familiar cuando los enfermeros, enfermeras, doctores y doctoras están en situaciones totalmente sobrecargados. Así que tenemos que entender esto, y tenemos que entender que antes de la pandemia ya había un nivel elevado de burnout, de estar quemado, pero la pandemia en sí también fue una situación en la que, debido al miedo, debido a muchas muertes, debido a la política restrictiva de visitas, los profesionales de la salud tenían insomnio, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, burnout, y sabemos que esta situación fue realmente algo muy problemático a un nivel global. Y después de la pandemia, o después de las primeras olas, pudimos ver cómo algunos de los enfermeros y doctores abandonaron la UCI, o incluso dejaron su trabajo en el hospital porque no querían ser parte de esto de nuevo. Hubo una prevalencia muy elevada de síntomas de problemas de salud mental en los cuidadores de salud. Y este es un metaanálisis, lo que tienen aquí delante, de datos que venían de China, demostrando esta prevalencia tan elevada de insomnio, más de un 40% de doctores y de enfermeros y enfermeras. Y estos son los datos que nosotros medimos en todas partes del mundo, pero sobre todo en los afiliados del ISSIM, y ven la incidencia tan elevada de ansiedad, depresión y burnout. Pero también, disculpen, se acaba de ir el sonido. Se ha ido el sonido. No podemos seguir interpretando, no tenemos sonido. De acuerdo, ha vuelto. Y vemos lo que nos podemos quedar. Vemos las comparaciones también entre los diferentes lugares. Yo creo que podemos aprender de todas las partes del mundo, y por eso estamos conectándonos entre nosotros. De nuevo, uno de los primeros artículos de la primera ola que demostraba estos niveles tan elevados de ansiedad, de depresión
y de disociación peritraumática, que es el primer síntoma del trastorno de estrés postraumático. Y también sabemos que hay muchos esfuerzos que se hicieron para mantener esa relación entre el paciente cuando no estaba intubado y los miembros de la familia. Y sabemos que estos esfuerzos fueron sustanciales, fueron dispositivos, materiales, se hizo de todo. Pero es que aún así no era lo que esperaban los familiares. Ellos lo que estaban esperando es que nosotros abriéramos las puertas. La separación fue dificilísima y realmente fue muy difícil también lidiar con médicos, con profesionales clínicos, con enfermeros, cuando todo es a remoto, todo es haciéndolo por remoto y a distancia. Y los familiares se sienten y han hablado de que se les ha robado los momentos, sobre todo a aquellos pacientes que murieron en la UCI. Y también podemos ver que la presencia de los familiares no solamente fue algo que faltó para los profesionales de la salud y para los familiares, pero es que también sabemos que cuando estamos intentando pensar en las razones por las que enfermeros, enfermeras, doctoras tenían este trastorno de estrés postraumático, vemos que en esos casos la familia, los familiares son sanadores. Necesitamos a la familia para proporcionar el mejor cuidado centrado en la familia y en el paciente. Estos son los datos de los familiares durante el COVID. Lo que hicimos fue un seguimiento de familiares durante todo un año y comparamos los familiares de los pacientes del COVID-19 con familiares de pacientes de neumonía y pacientes de gripe adquiridos en la comunidad. Y esto fue para unos 300 pacientes que sobrevivieron al COVID, todos intubados, y 602 familiares. Y lo primero que vemos aquí es que el COVID en sí estaba asociado con un aumento de la proporción de familiares con trastorno de estrés postraumático. Y esto es muy impresionante porque cuando lo comparamos y lo ajustamos con los datos, solamente podíamos ver que el COVID-19 fue un desencadenante para el trastorno de estrés postraumático, pero también para otros síntomas de salud mental. Comparando los dos grupos, el grupo de COVID-19 y el no COVID-19, vemos que todas las gráficas, el impacto que vemos, por ejemplo, depresión, ansiedad, aumentaron. Es la parte de arriba de la diapositiva, pero en la parte de abajo de la diapositiva vemos que incluso esto fue peor en los familiares de los pacientes que murieron en la UCI, incluso más severo en este grupo. Y para los pacientes no hubo ninguna diferencia. Los pacientes que estaban intubados y con respirador, que estaban sedados, yo no diría entonces que realmente entendieron la situación diferente, ¿no? Lo único que digo es que muchas veces a los familiares les va peor que a los pacientes. Así que hay que tener en cuenta y hay que plantearnos que los familiares están en una posición muy vulnerable. Y tengo que decir, y sé que lo sabéis, que somos los únicos médicos para los familiares, porque los médicos de familia no tienen tiempo, las personas en el hospital no son los referentes para los familiares, son los referentes para los pacientes. Entonces nosotros los profesionales de la UCI, doctores, enfermeros y otros, somos los únicos que somos realmente capaces de cuidar a los familiares. Cuando comparamos de nuevo la calidad de la vida de COVID y no COVID en estos pacientes, en este caso, para el paciente no existe ninguna diferencia, solamente se daba la diferencia en los familiares. Por lo tanto, hay muchos artículos, muchísimos, que han proporcionado comunicaciones, datos muy importantes sobre cómo podemos y deberíamos establecer este link, este vínculo con los familiares, con pacientes en la UCI. Y esto viene de todas partes del mundo. Este es un punto que de verdad tenemos que tener en mente para la próxima pandemia o para el siguiente desastre. No tenemos que mantener a los familiares fuera de la UCI, tienen que estar dentro de la UCI. Y esto no es humanización, esto es lo normal. Sabemos desde hace ya muchos años que los familiares están en un riesgo muy elevado de trastorno de estrés postraumático y cuando el paciente está muriendo,
estos familiares están todavía en un riesgo más elevado de trastorno de estrés postraumático. Y también sabemos, y estos son datos de mi grupo y de Nancy Kentis Barnes, que es doctora en sociología, espero que tengan la oportunidad de escucharla, Nancy Kentis Barnes, porque su trabajo es esencial en este campo, y ella describe el duelo complicado, que también lo llaman el duelo prolongado, que es un síndrome muy concreto en los familiares de pacientes que han muerto en la UCI, y pueden ver la determinación, la importancia que tiene, y vemos cómo el duelo complicado es diferente y es un resultado muy frecuente que tenemos que mejorar. En los últimos resultados que hemos publicado hemos establecido una diferencia entre pacientes y trayectoria y familiares. Cuando el paciente va a sobrevivir con sin discapacidad, la salud mental se va a restaurar bien, pero cuando sale de la UCI con una discapacidad, al final la familia se convierte en los cuidadores, y cuando el paciente muere, la familia tiene un riesgo muy elevado de tener un duelo complicado. Así que tenemos que ver esto desde el principio. Esto es humanización, y es que la humanización es anticipar la situación de la familia y proporcionar a la familia muchas cosas diferentes para poder, cosas que puedan utilizar un año más tarde. Y lo sabemos, tenemos la literatura, tenemos ensayos ya realizados, existe un número muy grande de intervenciones que ya se han probado, y algunas son positivas y tenemos que imponerlas en práctica. Esta es una figura muy importante en cuanto a lo que podemos hacer con la salud holística. Gabriel publicó esta figura hace unos 5 años y proporcionó como una sensación familiar de un cuidado de la familia, de los familiares, que empieza desde abrir las puertas de la UCI, pero también tener una estructura interna de la UCI que permita dar la bienvenida a los familiares y, por supuesto, a los pacientes. Por lo tanto, las reglas de oro que tenemos de verdad son empezar a pensar y a anticipar. La humanización es ser quienes somos en la UCI, pero también pensar en el futuro y pensar que podemos proporcionar y dar lo mejor a los familiares después. Por ejemplo, decir hola a los familiares, y entrar en esta puerta abierta de saludos significa también decir hola a los compañeros y compañeras, darnos cuenta de que el 70% de las personas que se cruzan en una UCI o en un hospital no se saludan. Yo creo que decir hola, saludar, es una muy buena manera de establecer un avance bastante significativo. Tenemos que proporcionar también información diaria y temprana, y esto no suele pasar. Por supuesto, en la UCI no todo el mundo puede estar ahí todos los días. Hay personas que hacen turnos de noche, otros hacen otras cosas, pero aún así la información importante tendría que ser proporcionada a los familiares. Y por la misma persona tenemos que proporcionar una escucha activa. No hay que juzgar a los familiares, tenemos que abrir las puertas. Pero por supuesto, no vamos a informar a los miembros de la familia 24 horas los 7 días. Claro que no, pero tenemos las horas, la happy hour, que son esas horas donde vamos a hablar con la familia, pasamos tiempo con ellos. Puede ser un tiempo estructurado, por ejemplo, pues a las 3, porque como la UCI está abierta 24 horas, o puede ser un miembro familiar, si puede ser a 1 hora, o que siempre haya un doctor, un médico, una médica, un enfermero. Y estas horas proporcionan a los familiares, cumplen un poco con la necesidad que tienen. Tenemos que ser humanos también durante las rondas médicas. Tenemos que aprender quién es el paciente como persona. Tenemos que comunicar y aplicar el legado que tenemos, por supuesto, y no perder ninguna oportunidad de escuchar y de responder a los familiares. Tenemos que guiarles y tuvimos un debate muy interesante, Wesley y yo. Hablábamos de alguien, bueno, es que Wesley es increíble. Cada vez que hablo con él, de verdad, toda la comunidad de médicos intensivistas es un fan.
pero a lo mejor a veces no es bueno ser el que guía, pero es verdad que los familiares lo necesitan esto, ¿no? Y claro, también hay actitudes, ¿no? Y una vez que el paciente está muriendo, no solamente hay que proporcionar conferencias o ayuda sobre el final de la vida, sino también una actitud después de la muerte. Hemos hablado ya del tema de saludar. Y es que no os podéis imaginar lo que significa un hola para un familiar que llega a la UCI. Es muy importante para ellos, puede generar un cambio inmenso y ser capaz de decir hola a los familiares. Con eso nos recordamos que somos una comunidad de profesionales de la salud y hay que decirnos hola y saludarnos entre nosotros. Cuando decimos hola y vemos a los familiares, les escuchamos y les observamos el funcionamiento de la familia y no hay juicio. No vamos a pensar en las diferencias entre este familiar y otro familiar o nuestro familiar. Así que lo que buscamos es saber quiénes son para poder enfocarnos mejor en sus necesidades, porque no estamos proporcionando el mismo cuidado centrado en la familia a todo el mundo, estamos personalizando el cuidado a la familia y también proporcionamos información diaria y temprana. La información diaria no tiene por qué ser larga, puede ser simplemente estar ahí y dedicar un poquito de tiempo cuando el paciente llega a la UCI y decir hola, estamos corriendo porque los turnos de la noche son muy ajetreados, pero le hemos dado antibióticos para esta neumonía, le estamos dando oxígeno, quizá durante la noche haya que intubar al paciente, quizá no se lo podamos decir, pero mañana por la mañana a lo mejor tenemos más tiempo para hablar. Este contacto, aunque sea pequeño, genera una diferencia inmensa. Así que podemos contextualizar la información para ser claros, para ser sencillos, simples. Y luego vamos a utilizar otros elementos de comunicación, como por ejemplo la temporalidad, la circularidad, la autoridad, y hablaremos de esto al final, ¿no? Para proporcionar una comunicación efectiva. La escucha activa es algo que tenemos que aprender. Podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y podemos mejorar nuestra habilidad de escuchar y evitar perder oportunidades, porque a veces también necesitamos ir a la familia y responder las preguntas. Y yo creo que todo este tiempo, el dedicarle tiempo a los familiares, que puedan expresar sus preocupaciones, sus emociones, es algo que tenemos que aprender. Y esto se llama escucha activa. Hay personas que lo saben de siempre, hay personas que en su conducta tienen esto de manera natural y otros necesitan o mejorarlo o aprenderlo. Y todos somos capaces de proporcionar una escucha activa. La escucha también tiene que ver con aprender quién es el paciente como persona. Y a veces tomamos decisiones basándonos en la edad. La edad no significa nada. Tienes a personas de 70, 80 años que están más en forma que los pacientes que tienen 50. Y yo creo que de verdad tenemos que personalizar nuestro acercamiento. Tenemos que pedirles a los familiares que nos cuenten sobre el paciente como persona. Tenemos que aprender de la familia. Tenemos que aprender las referencias y los valores de la familia. Tenemos que salir de estos monólogos paralelos. Tenemos que comunicar. La información está muy bien, pero es factual, es de hechos. Pero la comunicación tiene una dinámica. Y la comunicación no se trata de tener a dos personas hablando por su cuenta sin escucharse el uno al otro. Eso no es comunicación. Si quieres simplemente proporcionar información, y yo lo puedo entender, lo entiendo, entonces intenta proporcionarla de la mejor manera, de una manera óptima. Por lo menos revisa si tu información está siendo efectiva. La reformulación, que es esta idea de cuenta, pregunta, cuenta, es la manera de asegurarte de si lo que tú has dicho se ha entendido bien y si el familiar es capaz de reformularlo para que esta información sea circular, para que se entienda, para que los otros familiares lo entiendan. Durante las rondas clínicas tenemos que dedicar tiempo a los familiares. ¿Te imaginas? Imagínate que si no están en la sala. Si tú no sientes que tienen que estar en la habitación, tienes que explicarles por qué. Pero si no lo están, tienes que verles después de haber entrado en la sala. Y si están en la sala, tienen que verte como un médico, como un enfermero, como un cuidador de la salud. Y si no están en la sala, la UCI suele ser
algo que da malas noticias. Entonces, no tenemos nada que ocultar y tenemos que tener a los familiares con nosotros. Te van a ver haciendo el examen clínico, proporcionando el cuidado, proporcionando la medicina o la farmacopea que necesiten. Entonces podrás interactuar con ellos. Habla con los familiares durante las rondas. Yo puedo entender que algunas de vosotras quizá no pensáis que la familia debería estar ahí durante las rondas, durante la sala. Pues bien, habla con la familia cuando sea posible, inmediatamente después de haber estado con el paciente. Cuando hables con ellos también tienes que escucharles, tienes que tomarte el tiempo. Por lo menos debería ser el mismo tiempo, 50-50. Si tú hablas más del 50% del tiempo, tienes que tener muy buenas razones para ello, porque si no, tienes que darle a los familiares la oportunidad de hablar ellos mismos. A veces quizás será después de un silencio, quizá a veces tienes que darle a la familia, no sé, 5, 10, 15 segundos de silencio antes de que el familiar pueda hablarte y darte una perspectiva global y hablarte de las preocupaciones que tienen. La comunicación en la UCI es mucho más que todo eso. Yo a esto no lo llamo comunicación. Esto es un plan, digamos, de estrategia, un plan de respaldo que lo implementamos durante el COVID, pero cuando tú consideras y echas un vistazo el tema del distrés en los familiares y todo lo que no se hizo, es algo que no queríamos. Nosotros no queríamos todo esto porque esto se ha visto asociado con un nivel muy elevado de carga familiar, así que este era un plan de respaldo, pero para la próxima pandemia no deberíamos impedir a la familia que pueda visitar a sus familiares en la UCI. Tendremos cuidado, lo haremos de manera secuencia para que no se crucen con otros familiares, por supuesto porque no hay razón para ello, pero aún así tienen que estar con su paciente en la UCI. Y también cuando los familiares te hablan de su experiencia, te cuentan, les das voz y te hablan de sus preocupaciones, a veces también te están dando la oportunidad de ayudarles, de hacer frente a sus emociones. Así que no te pierdas esta oportunidad. Y de nuevo Randall Curtis ha hablado mucho de todo esto, ha traído esta evidencia de la importancia. Este es Randall Curtis de nuevo y él ha descrito el valor de el value, el mnemonic, digamos la sigla value. Y esto viene del estudio de la asociación de la satisfacción familiar y este mnemonic, esta sigla value, es algo que tiene que aplicarse. Y este acrónimo lo aplicamos antes cuando hablábamos de las conferencias sobre la familia, pero por ejemplo lo aplicamos con cualquier paciente aunque no esté muriendo. Primero la V de valorar lo que está diciendo la familia, los familiares, hacer preguntas. Y el cuidado centrado en la familia tiene muchas intervenciones diferentes. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque es imposible leerla, pero no está hecha para eso. Está hecha para que puedan ver ustedes el número de ensayos clínicos, de ensayos de control randomizado que se han llegado a hacer para mejorar la comunicación con los familiares. Y esto es uno de los ensayos tempranos donde hemos aplicado la sigla VALUE, este acrónimo en inglés, al cuidado de los familiares. Y como pueden ver, cuando somos capaces de aplicar este acrónimo, este valor, disminuyen la ansiedad, la depresión y los síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Y este es el siguiente paso, que es un estudio que publicamos el año pasado. Y además de hacer conferencias para los familiares al final de la vida, también hablamos de la actitud después de la muerte. Vamos a la sala con la enfermera, presentamos nuestras condolencias y le ofrecemos a los familiares un tiempo. Pueden negarse si quieren, pero por lo menos les ofrecemos un tiempo donde se sienten con nosotros y quizá hablar, explicar, hacer preguntas, intentar expresar cualquier cosa que tengan en mente, porque sabemos que no tenemos que intervenir. Ya no vamos a intervenir. Cuando la familia se vaya a casa, se acaba la intervención nuestra, porque después de la UCI, por ejemplo, cuando un paciente se va
cuando se han hecho otras cosas, por ejemplo, enviar una carta de condolencias 3 meses después, se ha visto que esto está asociado con más daño que beneficio. Por lo tanto, nosotros terminamos cuando la familia se va. Este es otro ensayo que también se publicó hace 10 años en el New England Journal of Medicine, donde invitamos a familiares a ser testigos de la resucitación cardiopulmonar. Los familiares estaban o bien cerca del equipo que estaba haciendo esta reanimación cardiopulmonar o estaban fuera en otra sala. Y como pueden ver, el estar presentes incluso durante estos eventos tan especiales se asocia con una disminución de la ansiedad y la depresión y de trastorno de estrés postraumático en los familiares. Cuando valoras, cuando invitas a los familiares a estar contigo en la sala, es que no solamente va a mejorar una comprensión por su parte de lo que está pasando, es que además esto no les va a perjudicar ni es un problema para el equipo. Y sabemos por este ensayo tan increíble que hicieron nuestros colegas de Brasil que cuando abrimos las UCIs durante más horas al día, es decir, que sea más flexible, que sea, digamos, más adaptado a todo el mundo, como en comparación con estas horas restringidas, no es verdad que no mejoramos el tema del delirio en los pacientes, que era el tema importante, pero sí mejoramos los ratios de depresión, ansiedad y de trastornos familiares. Y esta política abierta de visitas no está ni mucho menos asociada con problemas en la UCI, como pueden ver en este estudio que viene de Italia. Quizá sí que hubo más bacteria, más hongo en el aire, pero no hubo más infección, ni hubo más problemas, ni infecciones, ni nada comparado con la situación en la que las visitas estaban restringidas. De nuevo, sabemos que podemos mejorar la interacción con los familiares facilitando con un facilitador, que normalmente suele ser un enfermero o enfermera, que ayudan a los familiares a circular por la UCI y a interactuar con el equipo. Y simplemente me gustaría terminar mi presentación ahora con un punto importante, y es que una estancia en la UCI puede ser 3, 5, 7 días, a veces 3 semanas, pero hay un momento, y este momento es diferente para cada paciente y cada familiar, y lo llamamos el momento umbral. Este momento es cuando de verdad estás interactuando con los familiares de una manera en la que les demuestras que son importantes para ti. Demuestras a los familiares que estás unido a ellos, que estás afiliado a ellos. A esto lo llamamos confianza. Generamos confianza con los familiares porque es lo que esperan de nosotros. Establecer confianza con nosotros tiene un objetivo principal y es buscar la resiliencia. Estos familiares van a tener a una persona que va a morir en la UCI, o a lo mejor la persona va a sobrevivir pero va a tener discapacidades, y estos familiares se van a convertir en cuidadores. Hay que ayudarles a entender la situación, pero al mismo tiempo generar otras fortalezas para ser capaces de protegerse ellos mismos y proteger a otros miembros de la familia. El generar esta confianza, el empoderarles, para eso tenemos que cambiar el modelo. Los familiares no son el problema, no están ahí no son ahí visitantes, no están en la sala, no nos están quitando tiempo. Son nuestros socios, nuestros compañeros, y están construyendo con nosotros el futuro de los pacientes de la UCI. Y si el paciente puede que el paciente sobreviva o no, pero aunque sobreviva, muchas veces tiene un trastorno de estrés postraumático y es muy importante. Hay que cambiar de esa teoría psicoanalítica de que los familiares son un problema a un sistema donde se les ve como una teoría sistémica donde se les ve como parte del equipo, donde todo está en contexto. Jürgen Habermas es un filósofo que habla de la importancia de la ética del debate. Y tenemos que promover el debate, incluso cuando haya muerte cerebral, cuando el paciente tenga una disfunción múltiple, cuando sea el momento del paciente incluso de recibir cuidado paliativo. Todavía tenemos que hablar con los miembros de la familia y explicarles todo, proporcionarles la oportunidad de estar en desacuerdo, incluso
aunque estén de acuerdo o no, tenemos que darles esta posibilidad, porque la ética de la discusión, la ética del debate es algo que es luchar contra el escepticismo y poner al familiar en una situación en la que forme parte y construya resiliencia. Este diálogo, que de hecho es súper efectivo, porque no estamos luchando con el familiar, estamos hablando simplemente. Esto se basa en una comunicación bien argumentada. Tenemos que ir a la familia, a los familiares y hablarles de todo, de todo. Y tú le puedes decir a un familiar, mira, yo siento que desde que hablamos ayer parece que estás descontento, no estás bien, ¿cuál es el problema? ¿Quieres que volvemos a hablar? ¿Quieres que utilicemos otras palabras? ¿O quieres decir algo? Vamos a sentarnos, vamos a hablar de ello. Es decir, puedes guiar al familiar o a ellos, a los familiares, y empezar a construir, pero para que eso ocurra tienes que unirte a ellos y ellos tienen que confiar en ti y tienes que, de verdad, tenéis que estar unidos de una manera que les permita generar su resiliencia. ¿Y cómo establecer estos vínculos con la familia? Bueno, antes tienes que estar seguro de que la información circula. Tú no puedes, o sea, tienes que afiliarte con ellos, tienes que respetar sus tiempos, tienes que esperar a que estén preparados. Tú no vas a hacer cosas que no sean beneficiosas, pero tienes que darles su tiempo, tienes que respetar el síntoma, tienes que ser empático. Y esto te va a permitir establecer un marco nuevo para llegar a su visión del mundo, de la situación, y si eres capaz de hacer eso, te van a mirar tu visión desde la situación clínica como un equipo. Por lo tanto, para empoderar a los familiares tienes que movilizar estos recursos, las competencias y las capacidades, y tienes que buscar dentro de los familiares estos recursos que tienen. Y para que esto ocurra tienes que hablar con ellos y quizá a veces decirle que les admiras porque son capaces de dedicar más tiempo a los niños, tiempos para ellos, que puedan ser capaces de trabajar. Es decir, tienes que interactuar con ellos y empoderarles. Y para ello tienes que encontrar el momento, el buen día para ello. Tienes que encontrar el momento umbral. Porque después de ese momento ya es muy tarde. Después ya no vas a ser capaz de generar con estos familiares el futuro y ayudarles a que tengan su propia resiliencia. Así que, por supuesto, hacemos muchas cosas en la UCI. Claro, esta es mi última diapositiva. Cuidamos, proporcionamos todo el cuidado técnico, somos un equipo, hacemos muchas cosas diferentes, cuidamos a los pacientes y a los familiares, pero no hay duda de que tenemos que comunicar mejor porque es lo que esperan de nosotros. Muchísimas gracias. Y esto es un tributo al profesor Curtis. Que tengan una muy buena conferencia. Gracias. Thank you very much. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Hay una pregunta en la sala? La hacemos en castellano, que se la traducen al doctor Azulay. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Me gustaría saber qué reglas, si tiene alguna regla sobre el siguiente tema. A la hora de informar a las familias, la información más puramente clínica por la mañana, suele hacerlo si el paciente está consciente. ¿Cree que es mejor hacerlo siempre con el paciente delante, que esté todo el mundo junto? ¿O la información la suele dar separada o da una información con el paciente y la familia juntos, pero luego los informa a la familia aparte? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Qué cree que debemos intentar hacer siempre o cree que debemos individualizar?
¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro? Pregúntale. Por algún motivo no puede escuchar la traducción. Can you hear me, doctor? No, dice. Sí, pero ahora sí, pregúntale. ¿Te repito la pregunta? Vale. Doctor, quería preguntarle, según su experiencia... Creo que no está oyendo la interpretación. Creo que no la está escuchando. Claro, él no oye a la traductora. Él no oye a la traductora. La traductora, cuando habla con él, él no la oye. Ok. Pruebo. Now I can hear you. Ahora sí, muy bien. Ok. Doctor, buenos días. Gracias por su conferencia. Muchas gracias. Quería preguntarle, cuando da la información clínica por la mañana sobre el estado del paciente, el estado clínico del paciente, si el paciente está consciente, ¿cree que es mejor dar siempre la información a todo el grupo familiar con el paciente delante, todos juntos, o cree que es mejor dar la información clínica al paciente por un lado y a la familia apartada del paciente en otro lugar? I can't hear anything. No puedo oír nada. Sí. No puede escuchar la interpretación. Now I can hear you. Yes. Now yes. No repita la pregunta, voy a intentar hacérselo de nuevo. What was the question, please? De acuerdo, esta es una pregunta muy importante. Hablamos con los familiares porque consideramos que, bueno, si los pacientes están entubados o sedados, o no lo están a veces, pero no están comprendiendo o no son capaces de entender. Pero si el paciente está despierto, entonces hablamos con los pacientes y los miembros de la familia juntos. Hablamos con los pacientes y con los familiares juntos y tenemos que hacerlo a menos que el paciente nos diga que hablemos con él solo y luego con la familia. Pero si el paciente está despierto y está competente y lo puede entender todo, hablamos con los familiares, con el paciente delante. ¿Había alguna otra? Sí. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Sí. Hola, buenos días, Rafael del Salvador. Yeah, I can hear you. Yeah. Ok, nada más un comentario. Esto para nosotros desde el otro lado del charco, ¿verdad? Allá en Centroamérica, es romper un paradigma, porque acá por lo menos se intenta humanizar pues las UCIs, pero en Centroamérica pues están totalmente deshumanizadas y esto nos ayuda mucho a poder dar fe de que sí se puede hacer esto, ¿verdad? Realmente en nuestro país los equipos de paliativos, yo soy médico paliativista, muchas veces los médicos de UCI dicen, no, llamen a los de paliativos para que ellos vayan a comunicar la información y vayan a abordar a los pacientes y la familia, ¿no? Pero el médico de UCI pues no toma esa batuta, ¿verdad?, para poder intentar comunicar. Y esto creo que la evidencia científica enriquece más todavía la acción de poder comunicar. Y creo que estamos muy agradecidos todos los que venimos de Latinoamérica, ¿verdad?, por esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y yo le puedo contar que este ha sido el caso en muchísimas partes diferentes del mundo, hasta muy recientemente. Yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo y en ese caso no
No cojan lo más grande para comenzar, empiecen con lo pequeño, empiecen con las cosas muy pequeñas. Crear un equipo de trabajo con médicos, enfermeros, enfermeras, porque mucho viene de los enfermeros y enfermeras. Así que si tienen médicos o médicas muy difíciles, tienen que encontrar a uno con el que sea más fácil trabajar y quizá trabajar con enfermeros y enfermeras. Y otra manera de conseguirlo también es tener una estructura, un protocolo del hospital que se haya establecido para la comunicación con las familias. Y entonces, si establecen ese protocolo en el hospital, todo el mundo tiene que hacerlo, porque va a ser una iniciativa que venga del hospital. Pero entiendo perfectamente lo que dice. Y pueden comenzar simplemente teniendo un grupo de trabajo con los profesionales clínicos. ¿Alguna otra pregunta? Una. Good morning. Muchas gracias por su exposición. Yo vengo de Perú. Igual, es una realidad diferente. En la UCI que yo trabajo todavía estamos, digamos, avanzando desde el punto de vista del trabajo con los familiares, el acercamiento y bienestar con los pacientes, pero nos cuesta mucho todavía que el médico tenga esa cercanía con los familiares, que le dé la importancia también a la realidad y la ansiedad que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, hay un horario que se establece, cierto, pero que no se cumple, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿existe el impacto en la familia con respecto al incumplimiento en la información que debe dar el médico? Es decir, se establece un horario y de pronto ellos lo hacen a la hora que quieren, una hora más tarde, media hora más tarde o 2 horas. Entonces, si vemos que ellos tienen, digamos, algunas quejas al respecto, pero se conforman, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Yo creo que una de las cosas que podría ayudar es que hay evidencias científicas al respecto, gracias a usted que hace todo este trabajo, y creo que lo van a creer y algún día tiene que ir a Perú. Sí, tenemos esta literatura, tenemos estas evidencias y de hecho podemos responder a esta pregunta. Sin duda, cuando nosotros proporcionamos una información pobre o mala información, estamos en una situación en la que desarrollamos trastorno de estrés postraumático en los familiares. El trastorno de estrés postraumático es una situación que se ve asociada con absentismo en el trabajo, las personas ya no se preocupan de sus hijos, las personas generan adicciones al alcohol, a las benzodiazepinas y a muchas otras drogas psicotrópicas porque de verdad están en una situación muy perjudicial. Sabemos que hay una relación directa entre nuestra capacidad de comunicar y el trastorno de estrés postraumático y hay ensayos que demuestran que el diferente tipo de comunicación está asociada con mucho menos estrés postraumático. Por lo tanto, yo le recomendaría que de manera institucional establezcan un protocolo basado en esta literatura, en estos artículos. Yo estaría encantado de revisarla y enviarla si quieren y que se imponga a los médicos, porque si la institución decide que los doctores tienen que dar tiempo a los familiares, va a ser algo institucional y van a tener que hacerlo. Y de nuevo, hay que reconocer que hay que buscar a una persona dentro de la UCI que sea menos agresiva y quizá esté más en este trabajo de hablar de la comunicación y establecer un grupo de trabajo con esta persona y con los enfermeros y enfermeras. Muchísimas gracias, doctora Zulay. No tenemos tiempo para más preguntas. Simplemente agradecerle inmensamente compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y su conocimiento, que para nosotros ha sido muy, muy inspirador. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto y que siga con nosotros en esta tarea tan importante de la humanización. Muchísimas gracias. Thank you and have a nice conference. Gracias y que tengan una buena conferencia.